Buenas tardes, damas y caballeros. Le pedimos disculpas de la demora técnica que tuvimos y le deseamos una muy linda, feliz primavera para todos y para todas. Y feliz año nuevo a la comunidad judía, una comunidad en que tengo muchos amigos con quien comparto los valores del trabajador y de la no discriminación. Hoy bienvenido otra vez en el programa Migrante. Hoy el tema es migración y sociedad. Los que migran se van de una sociedad para incorporarse en otra. Por eso queremos debatir sobre la importancia para el migrante ser recibido en una sociedad cálida. Vamos a mirar desde el lado del migrante y de la sociedad receptora. Para entender más, vamos a charlar con la doctora Susel Kleidermacher, especialista de inmigración subsahariana. Buenas tardes, Susel. Buenas tardes. No sé si tanto, pero gracias. Sí, tanto, bueno, por tu humildad, pero sí, yo te conozco hace mucho, investigando en la comunidad senegalesa. Hiciste también tu tesis sobre la inmigración senegalesa. Por eso me parece súper bien que hagamos la entrevista para que la gente que nos miran puedan entender más. Y hiciste una tesis, vuelvo a decirlo, sobre la migración senegalesa. Y viajaste también en Senegal. Pero lo que quiero saber es cuál es el motivo que llamó tu atención para hacer una tesis sobre esa migración. Bueno, voy a tratar de resumirlo. Empezando porque, bueno, yo soy parte de la comunidad judía. Mis abuelos fueron migrantes, llegaron a la Argentina, bueno, algunos antes y algunos después de la Segunda Guerra Mundial, vivieron el Holocausto. Eso fue algo que me marcó, me llamó mucho la atención y me pareció interesante analizar situaciones que involucran migración y discriminación, pero no quería que fuese algo tan cercano como mi propia historia y la de mi familia. Y fue así que empecé primero acercándome a la comunidad afrodescendiente en la Argentina y después a la comunidad senegalesa. Sí, pero dijiste una cosa, no querías que esa será tu historia de tus antepasadas. Sí. Entonces, ¿por qué no querías contar sobre esa historia? Bueno, primero porque es muy dolorosa. Mis abuelos estuvieron mi abuela paterna estuvo en un campo de concentración en Auschwitz. Y bueno, sí, era algo muy doloroso y también me sentía muy involucrada. Y además también me parecía que ya había muchos estudios sobre el tema, mucha gente que ya había dicho bastante. Entonces, bueno, la migración senegalesa en aquel momento no estaba siendo tan estudiada en la Argentina y comenzó a llamarme la atención y así me fui acercando. Y vos no sos la primera persona que hizo su tesis sobre esa migración. No conozco ninguna otra investigadora o argentina o argentino que hizo su tesis sobre la inmigración senegalesa. Bueno, sí, hay algunas tesis más recientes que se escribieron sobre el tema. Hay gente que viene estudiando desde distintas miradas. Son pocos todavía los estudios, claro. Pero bueno, sí. ¿Qué tiene de específica esa inmigración comparada con la migración europea o latinoamericana? Bueno, la migración europea Europa es un continente, así que vamos a especificar por países. La migración italiana y española fue una migración tradicional que llegó a la Argentina desde fines del siglo XIX y comienzos del XX, en un momento en el que la Argentina se encontraba en crecimiento y había un llamado para esos migrantes. La migración de países limítrofes también es de larga data, hace mucho tiempo que se sucede, si bien se hizo más visible en los últimos años, pero también es una migración histórica. Claro. Y esas migraciones fueron integrándose en una sociedad que quizás era más receptiva en aquel entonces a las migraciones, donde se compartía un idioma, se compartía en general una religión. En ese sentido, esas son algunas diferencias con la migración especialmente senegalesa, ¿no? Claro, como que es otra cosa
porque nosotros cuando llegamos acá es como no compartimos, podemos decir, nada con esa sociedad. Sí, son como distintas situaciones que se conjugan para que haya esa sensación quizás de distancia, ¿no? La cuestión idiomática, la cuestión del color, la cuestión religiosa, ciertas prácticas culturales. Claro. Y también la desinformación de nosotros hacia la sociedad argentina y de los argentinos hacia nosotros. Exactamente, sí. Eso es algo súper llamativo. En general, a las personas que yo entrevisté de la comunidad senegalesa, antes de llegar a la Argentina, no conocían prácticamente nada. Claro. Solamente Maradona, Messi o quizás algunas imágenes me comentaban de Puerto Madero. Claro. Pero bueno, sabían muy poco. Y lo mismo de la sociedad argentina. Y eso es algo que hay que modificar, ¿no? Hay un gran desconocimiento al continente africano, ni hablar a Senegal en particular, pero ya en general al continente africano, y las únicas imágenes que circulan son, no sé, de un programa que se llamaba Perdidos en la Tribu, donde se mostraba ciertas sociedades de Namibia muy, muy tradicionales. Bueno, tenemos muy poca información de qué es lo que sucede en África y del desarrollo del continente africano. Claro, porque también ese programa que mencionaste hizo mucho daño a la información que debió pasar, porque muchos argentinos toman esa imagen como represente, como la imagen que representa la africana. Sí. Por ejemplo, a mí me han preguntado si vivo con leones o si vivo en un árbol. Sí. Porque veían, tomaban gente acá y le llevaban allá. Exacto. Y viceversa. Y eso es como mucho daño. Sí, porque se generan como muchos estereotipos, Claro. Apoyados también en documentales sobre determinadas tribus africanas, que es cierto que viven de determinadas maneras, pero que no se puede generalizar eso a todas las sociedades africanas. Claro. Y según tus investigaciones, ¿cuáles son las razones de la inmigración africana hacia Argentina? Bueno, es graciosa esa pregunta, porque estoy acá rodeado de senegaleses. Claro. Pero estamos hablando con la gente que nos Perfecto. Bueno, yo creo que tiene que ver con varias cuestiones, ¿no? Algunos puntos tienen que ver con la colonización francesa en Senegal, que muchas veces fomentó la migración, que llevó primero a personas del campo a la ciudad, que llevó también a personas de las élites senegalesas a formarse en Francia y luego volver con mucho prestigio, y eso generó como una imagen que muchos querían imitar. Claro. Después, con la independencia, también muchas personas viajaban a Francia a trabajar en el momento de la reconstrucción, después de la Segunda Guerra Mundial. Había muchas personas que contrataban trabajadores y los llevaban a trabajar a Francia, y eso generó como cierto hábito de migrar, de conseguir más dinero y conseguir ciertos bienes que quizás en Senegal no circulaban tanto. Entonces me parece que es una migración que es una tradición que se fue forjando, y también a partir de las entrevistas, muchas personas que me comentan que la migración es un paso hacia la adultez, es un paso en la vida que hay que seguir para crecer. También una cuestión muy fuerte es la de ayudar a sus familias. Entonces, una de las maneras es saliendo del país, porque efectivamente Senegal tiene una economía bastante sumergida, donde es muy difícil insertarse, sobre todo para gente que ha finalizado sus estudios. Entonces, el salir es una práctica muy corriente para poder enviar después dinero a las familias, ¿no? Claro. Y ese donde terminas es un punto en que la sociedad argentina le cuesta entender, porque la familia está estructurada de una forma diferente, porque acá en Argentina no se puede imaginar un hijo que se va en Europa para mantener el resto de la familia. Exacto. Y la mayoría de los inmigrantes que vienen acá hacen eso. Sí. También que por eso recibimos algunos prejuicios, algún malentendido del dinero que los inmigrantes suelen mandar a Senegal, por ejemplo. Sí, quizás para explicar a la gente que no conoce tanto a la comunidad, explicar que Senegal en general se conforma por familias ampliadas, digamos. En Argentina estamos acostumbrados a las familias nucleares de pocos miembros, donde
Los hogares tienen 1 o 2 padres y 1 o 2 hijos, Claro. mientras que en Senegal es muy corriente la práctica de que en una misma familia convivan tíos, abuelos, primos, sobrinos, distintas personas, ¿no? Entonces se necesita mucho dinero para mantener ese hogar y en general son los hombres jóvenes los que salen a trabajar y envían el dinero a las familias. Y bueno, la práctica de las remesas, del enviar dinero, eso se llama remesar, es muy corriente Sí. y aporta un gran porcentaje del PBI a Senegal. Lo mismo ocurre con otros países, con Claro. República Dominicana, con Ecuador, muchos países que donde las remesas son un factor fundamental en la economía. Claro, y no podemos hablar de inmigración sin hablar inmigración en la sociedad argentina, sin entender las leyes argentinas, cómo definen la inmigración. Bueno, la inmigración se puede entender desde la demografía, Claro. desde distintos aspectos, ¿no? La legislación argentina, primero, la Constitución argentina en su preámbulo es muy interesante porque sigue haciendo un llamado a poblar el suelo argentino por migrantes europeos. Digamos, la Argentina se caracterizó tradicionalmente por querer ser blanca y europea, querer Claro. parecerse a Europa. Y ese era el llamado que se hacía a los migrantes de esos países. La ley migratoria que tenemos actualmente fue reformada en el 2004, porque antes teníamos una ley que había sido escrita durante la dictadura, que era muy restrictiva. Sí. Con la reforma del 2004, afortunadamente, esa ley fue inspirada en la perspectiva de derechos humanos, Sí. donde se le otorgan los mismos derechos a las personas migrantes y a las nativas, y a los migrantes sin importar si tienen documento o no. Ajá. Tienen acceso a la salud, tienen acceso a la educación. Sin embargo, esta ley prevé categorías para regularizarse y en esas categorías no se contempla la situación de los migrantes senegaleses. ¿Por qué? Porque esas categorías prevén que el migrante se regularice por educación, por trabajo, pero por ejemplo, para la categoría de trabajo el migrante tiene que tener un trabajo formal, Claro, registrado, y que además esté inscripto en el RENURE, ¿no? Entonces, todas estas condiciones no las cumple la mayoría de los migrantes senegaleses y eso hace que sea muy difícil la regularización. Otro problema que hay es que Argentina no tiene embajada en Senegal. La embajada se cerró en el 2002 y Senegal tampoco tiene embajada en la Argentina, no hay representación diplomática. Claro. Y eso es un problema grande porque no hay donde solicitar un visado para ingresar. Por eso muchos senegaleses lo que hacen es solicitar un visado en la embajada de Brasil, que sí está en Dakar, en la capital de Senegal, y llegan a Brasil. Entonces el ingreso a la Argentina se produce de una manera irregular. No hay un sello de entrada en el pasaporte. Y eso después también es un problema para regularizarse. Pero es un problema, digamos, de la Argentina que no contempla estas situaciones. No es un problema, bueno, migrante. Termina afectando a los migrantes, pero Obvio. el problema es que se culpabiliza a los migrantes. Claro, porque si yo te cuento mi experiencia, yo viajé hasta Marruecos, en la embajada de Argentina en Rabat, para pedir el visa. Claro. Ellos antes de ir le mandé un mail, porque no pude ir en Nigeria, porque en Nigeria hay mucha inseguridad. Claro, porque la otra embajada de la Argentina, digamos, Argentina tiene muy pocas embajadas en África. Una está en Nigeria, otra está en Angola y otra está en Marruecos. Digamos, son todos lugares muy lejanos para ir. Eso también es una cuestión que la gente no sabe, ¿no? Es como eso impide a los senegaleses que vengan acá regularmente. Exacto. Porque yo hice un viaje, pagué mucho dinero, 4 horas de vuelo hasta Rabat, hasta Casablanca y luego tren para Rabat. Claro. Y cuando fui a Rabat, el tipo me agarró los documentos que le trajo, revista bancaria, garantía, certificado de salud, cualquier cosa, invitación acá en Argentina. Le agarró así y mi pasaporte, que estaba bien la fecha, y me agarró así el papel, entró adentro, menos de 5 minutos volvió y me dijo, acá no te podemos dar el visa. Y les mandé un mail antes. Y me dice, si quieres conseguir el visa, tenés que ir en Nigeria, en Lagos. Bueno, ya hice 4 horas de vuelo, con mucho dinero, y tuve que volver a irme en Lagos, en un país en donde hay mucha inseguridad. Muy peligroso. Y lo que hice es, en Brasil tener embajada en Dakar. Claro. Con los mismos documentos que me rechazaron Lo llevaste ahí. en Marruecos, en la embajada
de Argentina a Marruecos. Le llevé a la embajada de Brasil y me dio el visa para San Pablo. Claro. Y de San Pablo vine acá. Exacto. Entonces no hay manera para que los senegaleses lleguen acá regularmente. Exactamente. Y eso las leyes no lo toman en cuenta. No, ese es un gran problema. Y eso nosotros lo sufrimos. Y la mayoría que están acá vendiendo en la calle, la mayoría están por esa razón. Yo no quiero estar en la calle, la mayoría de mis compañeros tampoco, pero no estás regular y tampoco puedes estarlo. Y Argentina, ¿qué puede hacer, qué podría hacer para solucionar ese problema? Bueno, en el 2013 hubo un plan especial, un programa especial de regularización para población de Senegal y de República Dominicana. Pero bueno, ese programa duró solamente 6 meses. Actualmente se está discutiendo la posibilidad de abrir otro programa de regularización especial. Sin embargo, yo creo que debería haber una solución a largo plazo, porque todos estos programas, que también se los llaman amnistías, duran un periodo muy corto y hay gente que no llega a hacer el trámite en ese tiempo. Y bueno, hay gente que llega con posterioridad y no puede hacerlo. Entonces yo creo que debería buscarse una estrategia, algún convenio entre ambos países para que pueda ser más sencillo todo el trámite de regularización. Claro. Y vos, Sichel, viajaste en Senegal y me hablas de cómo la sociedad senegalesa te recibió como Argentina y cómo la sociedad argentina está recibiendo a los nuevos inmigrantes que son senegaleses, venezolanos o de Medio Oriente. Y a comparar esas dos situaciones. Bueno, es complicado. Primero porque yo fui como turista y no fui como migrante. Entonces, esa es una gran diferencia. No sé cómo me hubiesen recibido si yo hubiese ido como migrante. Supongo que muy bien porque mi experiencia fue hermosa. Senegal es conocido como el país de la teranga, que se podría traducir como la hospitalidad. La gente es súper amable y la verdad es que mi experiencia fue hermosísima. La experiencia de los migrantes es muy diferente, siempre las historias son mucho más duras, por más que hayan sido positivas. La migración implica desarraigo, implica alejarse de la familia. Claro. Y me parece que es diferente la situación de la migración venezolana, la migración senegalesa, los migrantes de Medio Oriente, porque todas son historias distintas. ¿Y qué hace esa diferencia? Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con las distancias, como decíamos, las distancias idiomáticas, las distancias culturales, las historias de migración en general. Bueno, con la migración de Medio Oriente, específicamente con la migración siria, llegan como refugiados. Hay un programa especial que se llama Programa Siria, donde hay familias que se anotan para durante un año ayudar a ese migrante, o, bueno, a ese refugiado, darle alojamiento y encargarse de sus necesidades. Yo igual no estoy muy de acuerdo con estas categorías de quién es refugiado, quién es migrante, porque en realidad los migrantes económicos también vienen por una necesidad, ¿no? Pero bueno, en todo caso esa distinción aún existe y es distinto, por eso un migrante que llega acá como refugiado con una visa de asilo humanitaria y un migrante económico. En el caso de los migrantes venezolanos, bueno, es una migración relativamente nueva, muy numerosa actualmente, se han hecho muy visibles, sobre todo en trabajos de atención al público, como camareros. Bueno, hay una visión también bastante estereotipada sobre los migrantes venezolanos, pero la diferencia es que ellos pueden optar por la radicación de una manera mucho más fácil que los migrantes senegaleses. Yo creo que la principal traba para la inserción laboral de la migración senegalesa tiene que ver con la cuestión idiomática y con la cuestión documentaria. Claro, pero yo lo que noté es como el gobierno anterior favorizaba, aspiraba a los inmigrantes venezolanos, por ejemplo, y al mismo tiempo reprimía a los inmigrantes senegaleses. Era como un gobierno que no quiere a la migración, pero en otro lado aspira a una otra migración. No es que Argentina prefiere entre las migraciones que elegir y que rechazar. Bueno, como te decía antes, hay como un imaginario de la población de aspirar a ser un país que se parezca a Europa. Y en ese sentido, en general, aquellos que portan ciertos rasgos fenotípicos que no concuerdan con esos rasgos europeos, tienen más dificultades.
ya se habló en otro programa sobre la invisibilización de la población afroargentina, incluso también de la segregación y cierta invisibilización de la población originaria. Claro. Y me parece que eso influye también en determinados problemas que tiene actualmente la migración senegalesa con las fuerzas policiales, sí, etcétera. No sé si claro, porque te iba a preguntar lo mismo, porque hay muchos rumores que están haciendo sobre los senegaleses, como vienen, les mandan grupos para que trabajan, están bajo trata de ser humano y trabajan como esclavos. Y vos que investigas mucho la comunidad senegalesa, ¿qué nos puede explicar de la realidad, de las razones por las cuales los senegaleses están acá y haciendo ese mismo trabajo que están haciendo? Bueno, yo hace 12 años ya que trabajo con la migración senegalesa. Hice muchísimas entrevistas a lo largo de estos años y muchísimas observaciones, participé en festividades. Jamás vi nada parecido a mafias, tráfico, ni nada por el estilo. Eso es lo que puedo decir desde mi experiencia. Yo creo que hay algunas cuestiones que se prestan a confusión. La comunidad senegalesa es muy unida en cuanto a sus redes, tanto religiosas como comunitarias. Hay muchísima ayuda al interior de la comunidad, sobre todo cuando alguien recién llega se le presta dinero para que compre la mercadería, se lo ayuda a insertarse en lo que hace la mayoría, que es lo que pasa con todas las comunidades migrantes, no es algo específico de la comunidad senegalesa. Pero entiendo que el hecho de que sean una comunidad muy visible, porque está en la calle, de que sean muy distintos, porque en la Argentina pareciera que no hay negros, eso hace que se generen todos estos prejuicios y estos estereotipos sobre la idea que hay una mafia, que hay trata de personas, que me parece que son ideas que contribuyen mucho en la difusión, los medios masivos de comunicación, y que hay que romper con esas ideas. Claro, porque justo te iba a decir eso, porque eso le fomenta los medios y los políticos. Y como sociedad, ¿cómo nosotros podemos pasar de esos vías que están diciendo mala información y conectarnos y acercarnos más con la sociedad, como de sociedad a otra sociedad? Bueno, me parece que programas como este son súper importantes, hablar en los medios, dar su propia visión de cómo son las cosas, poder responder de alguna manera, ayuda muchísimo si pueden hablar en español y pueden explicar la situación, qué es lo que los trae acá, por qué se dedican a la venta ambulante, las dificultades que tienen, no para victimizarse, sino para poder explicar un poco más y romper con esas visiones que son estereotipos y que la gente reproduce y se basan en el prejuicio también, en el prejuicio a lo diferente, en el prejuicio a lo desconocido. Obvio. Y según tus investigaciones como socióloga, ¿cómo la sociedad argentina está viendo a la población migratoria senegalesa? Bueno, yo creo que primero hay varias cuestiones, ¿no? Yo para mi tesis de doctorado hice algunas encuestas como parte de un equipo de investigación y también hice bastantes entrevistas a distintas personas y hay como varias visiones sobre la población senegalesa. Por un lado, esta cuestión que llama la atención, que genera como esta cuestión del exotismo, ¿no? Porque no se sabe muy bien de dónde vienen, porque no se sabe prácticamente nada de África, entonces surgen estos comentarios como vos decías, bueno, viven con leones, tienen casas, tienen agua, bueno, entonces muchas visiones que tienen que ver con el estereotipo y con lo exótico. Después hay como visiones muy hipersexualizadas, ¿no? La imagen del negro que es, no sé, muy potente sexualmente. Esos también son estereotipos que hay que romper porque son dañinos. Sí. Y después también ciertas cuestiones que tienen que ver con valorar el trabajo, que son muy trabajadores, bueno, por esta cuestión de que están en la calle, que se los ven, que están muchas horas, pero sobre todo con la cuestión física. Y yo creo que eso tiene que ver con la historia de invisibilización de la negritud en la Argentina y también con el poco espacio que se da en los medios de comunicación a lo que es el continente africano en la actualidad, ¿no? No solamente en el pasado, sino qué es lo que pasa ahora, los desarrollos que hay.
hay muy poco de esas noticias acá. Que en Europa no sucede lo mismo. En Europa los noticieros sí muestran noticias de África, Claro. pero acá nunca se muestra qué es lo que pasa en África. Pero también en Europa te muestran lo que quieren mostrarte. Bueno, Lo claro. que pasa es que hay una fuerte comunidad africana en Europa, que también tienes medios africanos que no son, en Francia impiden todo lo que tiene característica comunitaria, pero esos medios tienen su gente que le están siguiendo y dividen más a la imagen de África de una forma diferente acá. Ujú. Y nosotros como comunidad, ¿cómo tenemos que hacer para incorporarnos más en la sociedad argentina? Porque a mí me parece que es como, si observo, según mis observaciones, es como la sociedad argentina está allá, los migrantes senegaleses están del otro lado. ¿Cómo podemos hacer para incorporarnos más en esa sociedad? Bueno, yo creo que de a poquito se van dando ciertos pasos, ¿no? Jackson, Bamba, muchos representantes de la comunidad participan de mesas de diálogo con otras organizaciones, interactúan con otros líderes migrantes, empiezan a participar también en muchas organizaciones para dar su voz. Esas me parece que son pasos importantes. También, bueno, lo que ustedes están haciendo acá en Big Dealer me parece que ayuda muchísimo. Ojalá que tenga cada vez más difusión y la gente lo vea. Es difícil, la verdad, romper con los medios hegemónicos. Siempre lo fue para cualquier comunidad. Claro. Pero bueno, de a poco sí ir rompiendo con diálogo, que es la mejor manera. Claro. Pero esas organizaciones que mencionaste, de derechos humanos, de defensa al migrante, ¿esas organizaciones tienen impacto en la sociedad? Qué pregunta. A mí me gusta pensar que sí porque yo participo, Claro. por eso. Creo que cierto impacto tienen porque por lo menos facilitan el diálogo intergubernamental. Bueno, también en la universidad cada vez hablamos más de estas cuestiones. Me parece que es súper importante, sí, dialogar y dar a conocer sus historias, sus palabras. Creo que esa es la única manera. Claro. Y ahora vamos a ir en publicidad y volvemos para seguir charlando con Giselle. La publicidad que ponemos es la publicidad del Big Dealer Production, porque nosotros somos casa de producción de eventos, cubrimos eventos y producimos videos para cantantes o cumpleaños. Eventos sociales. Eventos sociales. Y pueden contactarnos para que le hacemos el trabajo. Y bueno, estabas hablando de cómo la sociedad, cómo nosotros podemos incorporarnos en la sociedad. Sí, yo veo que también hay como una traba en un nivel político, que los políticos están poniendo a los inmigrantes para que no se incorporan en la sociedad. ¿Y cómo podemos superar esas trabas? Sí, es una dificultad, digamos, histórica de la mayoría de los grupos migrantes, sobre todo porque hay una idea de que los migrantes compiten por los puestos de trabajo de los nativos, que no es real, ¿no? Yo creo que es muy importante, primero, que el aprendizaje del idioma para poder defenderse, aprender español.
en lo posible revalidar los títulos si es que los tienen, y si no, tratar de hacer distintos cursos que se ofrecen de manera gratuita, de oficios, de distintas cuestiones, para poder insertarse laboralmente en la medida de lo posible, si es lo que desean, por supuesto, ¿no? Sí, sí. Y obvio, nosotros, claro, porque no puedes llevar una vida en un país siendo siempre irregular e informal. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que intentar superar esas barreras que los políticos nos ponen. Y acá en Buenos Aires específicamente, es como hay cada vez más radicalismo hacia el migrante senegalés. Sí, lamentablemente en los últimos años, sobre todo, se está viendo cómo se radicalizó, como vos decís, la violencia, una escalada de violencia enorme hacia la comunidad senegalesa, que yo entiendo que en ciertos espacios es más difícil, ¿no? Porque, bueno, algunas cuestiones que conversamos en otras ocasiones, Sí. Que tiene que ver con cómo los comerciantes de determinadas zonas no quieren que haya vendedores ambulantes, que lo llaman competencia, que yo no creo que sea una competencia, pero bueno, de todas formas, más allá de lo que suceda, creo que nada justifica la violencia policial. Y es algo que lamentablemente no se muestra demasiado. Quizás algunas personas nos enteramos más porque estamos en determinados grupos de WhatsApp o más en contacto con la comunidad, pero es algo que no se muestra lo suficiente, que la gente se horroriza, y que está bien que lo haga, ¿no? Claro. Por lo sucedido en Estados Unidos, pero que acá también se viven constantemente situaciones de violencia policial y los medios no las cubren o no las cubren de manera suficiente, y tiene que haber un repudio absoluto contra ese tipo de situaciones. Sí, y más allá que cuando los medios le cubren, toman imágenes pasadas y le pegan como si fueran nuevos, y siempre culpan al migrante. Sí, sí, es cierto. También está, bueno, varias cuestiones, ¿no? Por un lado, el hecho de que a los migrantes senegaleses, actualmente se encuentran en una situación que es muy vulnerable. Sí. Porque a partir de la sanción del decreto de necesidad de urgencia, el famoso DNU 70-2017, hay más facilidad para expulsar al migrante, ¿no? A partir de algún tipo de causa penal, es como un motivo suficiente para apresurar las cosas sin darles la asistencia jurídica necesaria y el tiempo necesario para presentar todas las cuestiones. Es mucho más fácil poder expulsarlos. Entonces, la policía lo que hace es, cuando el migrante senegalés, sobre todo, porque hay un ensañamiento con esta comunidad, el migrante está vendiendo en la calle, la policía se acerca, le saca la mercadería, no le explica qué es lo que está sucediendo. Claro. Muchos migrantes, recordemos que no hablan español, entonces no entienden lo que está sucediendo. Sí. Y se genera una situación donde el migrante quizás trata de que no le saquen la mercadería, porque es lógico, sí. Y ahí se le abren una causa por resistencia a la autoridad, que es una causa penal. Que afortunadamente esa causa en general no prospera, pero ya queda como un antecedente para el migrante. Y lo mismo sucede con la famosa ley de marcas, ¿no? Estas dos situaciones hacen que la comunidad se encuentre nuevamente vulnerada, claro. Porque no puede acceder a la documentación, porque es susceptible de ser expulsada y encima es perseguida por la policía. Claro. Le secuestran la mercadería, no labran las actas correspondientes donde quede asentado qué es lo que se está secuestrando, no hay un traductor que les explique claro. Qué es lo que le están llevando, a dónde se está llevando, por qué se está llevando. El migrante termina firmando un documento que no sabe qué es lo que es. Lo que es, claro. Entonces ahí hay una vulneración de derechos. Claro. Porque lo normal, la policía cuando viene para desalojarte en la vía pública, tiene que tener modales. Pero acá no, la policía viene con una violencia y viene también con una presión, una violencia física, pero también psicológica. Porque a mí un día me ha pasado que armé en un lugar en que la policía vino y me dijo un grupo de policía, tenés que desalojar, me pidió permiso. Yo en esa localidad tengo permiso para exigir la venta ambulante. Le mostré mi permiso, pero me dice, sí, tengo que desalojarte igual.
también yo estaba de acuerdo, colaboré, estaba sacando mi mercadería, solo bueno, voy a sacar mi mercadería, pero aún así llegaron más policías y me rodearon todo, mientras que yo estaba sacando mi mercadería. Claro. Por ejemplo, si fuera que no entiendo español y no puedo comunicarme, no va a pasar así. Pero aún así, que entiendo mi derecho y que ellos no pueden hacer nada, también están exigiendo una violencia psicológica. Porque el hecho que me rodea, me sentí muy vulnerable y estresado. Y estaba listo a pelear. Claro. Por mi instinto sobreviviente, estaba listo a pelear con ellos. Entonces es como también hay eso que la policía que está haciendo, que genera la violencia en la calle y después culpan al migrante. Sí. Pero eso, ¿cómo podemos nosotros como comunidad combatir esas cosas tomando vías legales? Bueno, yo no soy abogada, sí, pero sí me parece muy bien el trabajo que está haciendo la comunidad. Primero, que gran parte de la comunidad está asistiendo a los cursos de español y eso ayuda mucho para poder comunicarse y evitar ciertas situaciones de violencia. También sé que se están distribuyendo folletos, información donde se comenta cuáles son efectivamente los derechos de los migrantes, a qué organizaciones pueden recurrir en el caso de que tengan este tipo de problemas. Hay una red, digamos, no solamente de la comunidad, sino de abogados y de distintas instituciones que están colaborando con la comunidad, y creo que eso es fundamental, digamos, conocer los derechos y poder comunicarse. Lamentablemente hay una desigualdad de fuerzas. Claro. La policía ejerce un nivel de violencia que, como vos decís, es física pero también es simbólica. Sí. Y en ese sentido, bueno, las fuerzas son desiguales. Claro. Y es muy difícil. Entonces, bueno, algunos senegaleses han buscado estrategias para, como, bueno, vos te fuiste a una localidad donde se permite vender, solicitaste el permiso, otros van a ferias donde se pueden establecer, y bueno, y otros lamentablemente lidian día a día con las fuerzas de seguridad. Claro, y cuando viene una policía, como por ejemplo para desalojarte, ¿cómo tiene que reaccionar el vendedor en Senegal, el inmigrante en la calle? Por ejemplo, según lo que sabes, ¿cómo esa persona tiene que actuar? ¿La ley le está protegiendo en alguna forma? Bueno, es muy complicada esa pregunta, porque en realidad la venta ambulante no está permitida por el Código Contravencional de la ciudad. Entonces es una situación bastante ambigua, ¿no? Queda un poco a discrecionalidad de lo que decidan las fuerzas policiales, que son las que aplican ese código. Entonces, en ese sentido, lo que sucede en la ciudad de Buenos Aires es muy particular, que no sucede en otros espacios, porque en otros lugares sí está más regulado. Claro. Acá no está todavía regulado, entonces por eso suceden estas situaciones que de ninguna manera legitiman la violencia, pero bueno, sí creo que, nada, como vos decís, por sobrevivencia, hay que intentar evitar la violencia, ¿no? Porque uno siempre va a salir perdiendo. Sí. Pero en ese caso la ley, el derecho de mantener, o el deber de la policía de mantener la vía pública libre y para que la gente pueda circular, sobrevale al derecho humano que la policía sigue reprimiendo. Lo que me quiero explicar es que en ese caso es como para que nadie vende la vía pública. Es más importante que proteger la vida humana. Claro, no, yo creo que es mucho más importante la vida humana. Lo que dice el Código Contravencional es que está prohibida la venta ambulante a menos que sea por mera subsistencia. Y es muy difícil poder demostrar cuándo es para mera subsistencia. Esa es la zona gris, digamos, que no está del todo clara y en la cual se apoya la policía para actuar. Yo considero, por supuesto, que siempre es más importante la vida humana y el derecho humano, pero bueno, me parece que esa es una cuestión que todavía hay que discutirla, ¿no? Claro. Y bueno, y también a mí lo que me parece, porque al hacerte esa pregunta, sí, obvio que la vida es más importante, pero parece en Buenos Aires la vida es más importante que la vida. ¿Y cómo el migrante puede demostrar de que esa actividad le hace por mera subsistencia? No soy experta en el tema,
En un momento, si mal lo recuerdo, había que solicitar un permiso en un lugar que no existía. Eso es lo que me acuerdo que me había comentado un abogado cuando le consulté sobre el tema hace muchos años. Yo no me especializo específicamente en ese tema, entonces no sabría decirte. Sí, y pues parece que no hay manera hoy en día para tener un permiso de venta ambulante hoy en día en Buenos Entiendo Aires. que no debe existir porque si no ya lo hubieran solicitado. Claro, y más allá de eso hay una fuerte voluntad del gobierno de la ciudad de reprimir los vendedores ambulantes, pero también la presencia migratoria africana, me parece. Sí, efectivamente, en los últimos tiempos lo que se ha estado viendo es que la persecución policial excedía ya la venta ambulante y que golpeaban y detenían a migrantes de origen africano simplemente por estar circulando, ¿no? Personas que estaban circulando, una vez en un auto, otra vez caminando, y aún así la policía detenía y reprimía. Entonces sí, desde ese lugar se evidencia cierta persecución hacia la comunidad. No se entiende muy bien el motivo. Sí, claro, porque más allá de que reprimen la venta ambulante, a veces nos hacen allanamiento en nuestras casas, robándonos nuestras cosas. O simplemente porque supuestamente están buscando marca. La policía tiene derecho de venir a la noche tocar una casa de una persona por razones de que está buscando marca. Claro, hay una causa muy grande que lleva adelante una fiscal, hasta lo que tengo entendido, tampoco me especializo en ese tema, pero entiendo que a raíz de esa causa la policía tiene ese permiso, digamos, para ingresar y allanar los hogares buscando, como vos decís, buscando, como vos decís, cierta evidencia de que habría una organización que está vulnerando las marcas, sobre todo de indumentaria y esas cuestiones, y por eso hacen los allanamientos, lo cual no quita que se hagan con un montón de irregularidades, ¿no? Con violencia, llevándose dinero, llevándose un montón de cuestiones que no quedan asentadas. Porque hace poco hay una casa de senegales en que fue la policía sin acta buscando un celular robado. Por ejemplo, ¿quién dice que los senegaleses son chorros? ¿Y qué derecho les dan para buscar un celular robado en la casa de senegaleses? ¿Cuántas casas de argentinos hay en Buenos Aires? Porque específicamente tiene que ser la casa de senegaleses. No se entiende. Sin sentido. Vos viajaste en Senegal, ¿y qué nos puedes hablar de tu experiencia allá en Senegal? Bueno, yo viajé, fue un autorregalo que me hice para conocer sobre todo a las familias de las personas que yo había entrevistado y con las que había trabajado para hacer mi tesis doctoral. La verdad es que la experiencia fue hermosa. Estuve en Dakar, la capital de Senegal, que tiene edificios, que tiene avenidas. que no es todo bosque. Que tiene algunos animales sueltos, pero que son cabras para la fiesta del cordero, la fiesta del cordero, no son leones. Estuve en la ciudad santa de Touba, que es como el centro del movimiento muridista. Estuve en San Luis, que era la antigua capital de Senegal durante la colonización francesa. Y bueno, la experiencia fue hermosísima. El país es bellísimo en cuanto a belleza natural, pero también las personas. Creo que el mote del país de la teranga lo tiene muy bien merecido. Y fue hermoso compartir las comidas, los olores, las calles por las que muchos migrantes me comentaban que habían caminado y que habían vivido. Fue hermoso. ¿Y qué son los recuerdos que llevas de allí? Bueno, primero el momento en el que conocí a la esposa de un amigo mío senegalés que me había hablado durante muchos años de ella, de cuándo la había conocido, de cómo había sido su historia, y finalmente la conocí y nos emocionamos las dos, porque es como que ya nos conocíamos sin habernos conocido. Y fue hermoso. Y después fue también muy hermoso poder conocer la mezquita de Touba, de la que tanto me hablaban, y poder estar en esa ciudad santa para la comunidad. Fue muy emotivo. Y bien, por eso que dijiste, en el 6 de octubre va a ser el Magal. Este año no se va a celebrar físicamente, pero acá nosotros creemos que vamos a hacer
varios programas en ese mismo día para hablar de lo que es el Magal y qué importancia tiene en la comunidad. En la comunidad. Sí, porque también muchas veces, que creo que fue una gran iniciativa en su momento, me acuerdo que lo habíamos conversado con Ababacar, el hecho de poder invitar a la comunidad argentina a vivenciar el Magal, claro, y poder compartir la comida y compartir los rezos. Creo que esa es una iniciativa muy linda para que de intercambio, ¿no? Claro, sí, claro, porque te iba a preguntar justo, porque en lo que es tu profesión, que es la sociología, que es socióloga, bien. Sí, está bien. Confundo socióloga y la sociología. Claro, la sociología es la carrera exacto, que yo hice 3 años. Pero lo que te quería preguntar es que cómo ves que los senegaleses y están en la comunidad. ¿Cómo ves la presencia ya que tenemos? Y recién te pregunté cómo la sociedad nos ve y cómo los senegaleses ven la sociedad argentina, según tus investigaciones. Bueno, eso va variando, ¿no? En general hay ciertos senegaleses que tienen una percepción de que la sociedad argentina es racista, o que es ignorante, pero ignorante en el sentido de que no han viajado. Y es cierto, los argentinos no viajan tanto. Y esa falta de viajar y de conocer el mundo que tienen más los senegaleses, sí, de acuerdo a la percepción de ellos, es lo que hace que el argentino sea más ignorante en cuanto a la diversidad, claro, en cuanto al tratamiento del otro. Esa es una cuestión bastante recurrente en las entrevistas. Pero después en general hay una percepción de que es una sociedad muy amigable, muy abierta, que comparten el mate y comparten el chebuyén, y eso, claro, me parece muy lindo. Sí, y siempre hemos escuchado de que Argentina es una sociedad migratoria o una sociedad que tiene mucha ascendencia migrante. Sí. Y ¿nos puedes explicar cómo es esa realidad en la sociedad? ¿Cómo la sociedad fue? Bueno, eso tiene que ver en realidad con el mito fundacional de lo que sería la nación argentina, donde justamente entre 1880 y 1930 llegaron muchísimos migrantes, sobre todo españoles e italianos. Entonces ahí se creó como este mito de que la sociedad argentina es una sociedad que viene de los barcos donde venían los migrantes, claro, o que es un crisol de razas porque esos migrantes se mezclaron. Pero es un mito, y como todo mito, tiene una parte que no es real. Claro. Porque en ese crisol de razas, en esa bienvenida a los migrantes, la realidad es que los migrantes italianos, españoles, en su momento cuando llegaron también la pasaron mal, claro, eran perseguidos, los acusaban de anarquistas, tuvieron muchos problemas para integrarse, pero bueno, el mito cuenta que en realidad se integraron muy bien y aprendieron enseguida el idioma y todos fueron felices. Claro. Pero bueno, no es tan cierto. Y también es otra cuestión, es que eso es algo que quedó en el pasado. Y el hecho de que se hayan recibido muchos migrantes no quiere decir que la sociedad reciba a todos los migrantes con los brazos abiertos. Justamente podemos ver que les pone muchas trabas. Obvio. ¿No? Entonces, eso me pasa, que me hace pensar que... Obvio, porque siempre hemos escuchado de los inmigrantes europeos cómo llegaron y todo estaba preparado como una alfombra roja para ellos. Claro. Y al escuchar es como no pasa así. No. Entonces, digo, como lo que estamos pasando nosotros quizás en algún momento y va a ser diferente, vamos a estar bien puestos en la sociedad y se va a decir como los senegaleses cuando llegaron le recibimos. Todos los recibieron abiertos. Claro, ojalá eso suceda. Sí, ojalá que sí, pero eso me va a llevar en la otra pregunta, en que los afroargentinos, ¿cómo fueron tratados durante la historia del país? Bueno, lamentablemente los afroargentinos, en realidad sus orígenes son africanos que llegaron como esclavizados al puerto del Río de la Plata, fueron vendidos como esclavos, es una parte muy triste de nuestra historia. Y después la población afroargentina, según los estudios de los historiadores, fue invisibilizada, ¿no? Se dice que en la Argentina los afroargentinos desaparecieron por la fiebre amarilla, por las guerras de la independencia, pero lo que sucedió es que si bien hubo un descenso poblacional, también es cierto que se comenzó a borrar
de la historia su presencia, ¿no? A partir de los censos, a partir de invisibilizar su cultura. Entonces es recién en los últimos 20 años, a partir de distintos movimientos de afrodescendientes del mundo y también de la Argentina, que las comunidades empiezan nuevamente a hacerse visibles, con todas las dificultades que eso conlleva y también todas las desventajas que tuvieron a lo largo de la historia, ¿no? Porque lamentablemente en la Argentina el color de la piel afecta el nivel socioeconómico, ¿no? Entonces... Y no es las dificultades y esa historia dolorosa que tuvieron los afrodescendientes que también nosotros nos tratan de esa forma hoy en día. Sí, yo creo que es difícil trazar, digamos, esa conexión, esa relación, pero sí, en algún punto hay un efecto de la invisibilización de esa población y de que la población afroargentina en su momento fue esclava y después ocupó las clases más bajas, entonces como esa imagen de que el negro solamente está habilitado para hacer trabajos duros, que no tiene como cierto nivel intelectual, bueno, todos esos prejuicios que se construyen. Claro, porque es como Argentina es uno de los países en que andas en la calle siendo africano te llaman negro. Claro. La única vez que escuché esa palabra es acá en Argentina. Y cuando me llaman negro, tardé mucho en caer, en entender, a ver qué es lo que están llamándome. Porque negro sé que significa, en ese momento sabía que significa color negro en español. Pero ¿qué tiene que ver conmigo? Era mi pregunta. Bueno, yo me di cuenta que era blanca cuando fui a Senegal. Claro. y también, y me decían Tubab, que es blanca, ¿no? Todos los nenes me gritaban Tubab. Sí. Así que uno se da cuenta cuando es minoría, me parece. Claro, sí, claro. Eso es un buen dato. Porque allá en Senegal dicen Tubab. Claro, Tubab, blanco. Claro, o te dicen Hong Knop. Lo que significa literalmente oreja roja, ¿entendés? Tremendo. Si me lo dijeron no me di cuenta. No puedes entender porque es de otra forma más... Como acá suelen también a veces llamarnos de otra forma. Pero ¿por qué esa presencia tan importante en la ciudad argentina? El morocho, el rubio, el colorado. ¿Por qué siempre en la ciudad argentina se destaca el rasgo más que la persona? Es una buena pregunta. No sé si es algo exclusivo de la sociedad argentina. Quizás sí es cierto que el hecho de que no recibamos tantos migrantes de otros lugares, quizás por la lejanía de la Argentina, que es diferente a lo que sucede quizás en sociedades como Londres o como Nueva York, que tienen como una diversidad enorme. En Argentina no se ve tanto esa diversidad. Y sí se remarca como el rasgo diferente. Y eso tiene que ver, me parece, con el racismo, que es como atribuir ciertas potencialidades morales, intelectuales a rasgos físicos. Claro. Y eso es lo que le explica. ¿Y cómo podemos hacer hoy como para que eso desaparezca? Porque eso sigue manteniendo el racismo y justificándolo de una forma biológica, lo que es peor. Lamentablemente sí. Yo creo que en eso es fundamental la educación. Trabajar muy fuerte desde las escuelas para romper con esas ideas desde chicos. Pero ¿no? la escuela mismo, ahí siguen pintando a los niños de negro y le hacen vender eso por suerte está empezando a ser condenado. Porque hace unos años eso era festejado. Bueno. Ahora se condena el hecho de pintar con corcho quemado para representar a los afro como si los afro no existieran. Bueno, me parece que esas situaciones por suerte se están empezando muy lentamente a modificar. Bien, y ahora vos... Quizás soy muy optimista. Sí, ojalá. Y eso es también porque es como una energía que uno transmite cuando estamos optimistas. Y hablando de energía, sabiendo que los senegaleses tenemos una población que rodea los 5.000 y muchos de nosotros tenemos calificaciones laboral y muchos también otros tienen calificaciones intelectual y ninguna está sirviendo. ¿Y cómo la Argentina puede canalizar esta energía para usarlo de una forma más productiva para los dos lados, el inmigrante y la sociedad? Y lo deseable sería que cada uno de los migrantes que tiene esos conocimientos pueda aplicarlos.
En este momento eso no está sucediendo, como hablábamos antes, tiene que ver con las limitaciones idiomáticas, tiene que ver con la dificultad para revalidar los títulos, tiene que ver con la falta de acceso a la documentación para poder regularizarse y acceder a un trabajo formal. Pero bueno, creo que puede haber distintos tipos de iniciativas como están surgiendo de emprendimientos más autogestivos, que no dependan tanto de los demás, claro, ¿no? Claro. Pero el esfuerzo que el Estado o el gobierno hace para reprimir la venta callejera... Sí, podría utilizarlo en otras cuestiones más... Sí, más productivo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo con claro, vos. Bueno. Es un problema porque pensamos igual, Falú. Sí, porque nos conocemos y bueno, nos admiramos uno al otro y trabajamos en varios proyectos juntos, sí, que no vamos a mencionar. No, ya los van a conocer. Claro. Y bueno, y le agradecemos mucho a todos quienes estaban y todas, ahora se habla así acá en Argentina. Todas y todos. Todos y todas que están mirando el proyecto, el programa. Le agradecemos mucho su atención y le vamos a decir que el domingo que viene vamos a recibir otro inmigrante, porque para mí el ser humano es inmigrante, para charlar sobre otros temas. Así que le agradezco mucho, hasta el domingo.